y tenemos un buen equipo defensivo, tenemos buen picheo y bueno, esperemos que esa... En un estadio repleto, con más de 40,000 personas coreando su nombre, Miguel Cabrera caminaba hacia el vestuario, completamente solo. Más de 500 home runs, 2 premios MVP, más de $300 millones en contratos, una leyenda viva del béisbol. Pero, ¿cómo es posible que alguien que lo tenía todo haya decidido guardar silencio durante tantos años? ¿Qué secreto era tan pesado que ni la fama, ni el dinero, ni la admiración del mundo pudieron ocultarlo para siempre? Durante décadas, su sonrisa parecía inquebrantable, su imagen impecable. Sin embargo, detrás de puertas cerradas, algo se estaba rompiendo lentamente. Hoy, a sus 42 años, Miguel Cabrera rompe el silencio, y lo que ha revelado no solo cambia su historia, sino también la forma en que el mundo lo veía. Porque esta vez, ya no hay vuelta atrás. Miguel Cabrera no nació rodeado de lujos ni de promesas de grandeza. Nació en Maracay, Venezuela, en 1983, en un entorno donde el talento no siempre era suficiente para escapar de la realidad. Creció en una familia trabajadora, donde el esfuerzo era una obligación diaria y los sueños, muchas veces, parecían demasiado lejanos. Desde muy pequeño, el béisbol no fue solo un juego para él, fue una salida, un refugio, un lenguaje que entendía mejor que cualquier otro. Mientras otros niños jugaban sin preocupaciones, Cabrera ya mostraba algo distinto, una conexión casi instintiva con el bate, una capacidad para leer el juego que no correspondía a su edad. Pero, ¿de dónde venía realmente ese talento? ¿Era solo habilidad o había algo más detrás de esa obsesión silenciosa? Quienes lo vieron crecer recuerdan a un joven serio, concentrado, casi reservado. No era el típico niño extrovertido. Había en él una determinación inusual, como si desde muy temprano entendiera que el error no era una opción. Cada swing, cada entrenamiento, cada partido improvisado en campos de tierra tenía un propósito. Sin embargo, detrás de esa disciplina también existía presión. La presión de salir adelante, la presión de convertirse en alguien. Porque en lugares como aquel, el fracaso no solo es personal, es colectivo. A los 16 años su vida cambió para siempre. Fue firmado por una organización de grandes ligas. De repente, el sueño dejaba de ser una fantasía para convertirse en una posibilidad real. Pero ese momento, que para muchos sería pura felicidad, también marcó el inicio de otra historia. Una historia de sacrificios, de distancia, de decisiones difíciles. Porque irse significaba dejar atrás todo: familia, amigos, raíces y, lo más importante, dejar atrás la única versión de sí mismo que conocía. ¿Estaba realmente preparado para ese salto o simplemente no tenía otra opción? En Estados Unidos todo era distinto: el idioma, la cultura, la presión mediática, las expectativas. Cabrera ya no era solo un joven talentoso, era una inversión, una promesa que debía cumplirse, y en ese mundo las promesas tienen fecha de caducidad. Los primeros años no fueron fáciles. Adaptarse significaba más que aprender a jugar mejor, significaba sobrevivir emocionalmente. Muchos en su situación se pierden en el proceso, algunos no logran soportarlo, otros simplemente desaparecen sin que nadie note su ausencia. Pero Cabrera no, él avanzó, rápido, demasiado rápido. Con apenas 20 años debutó en las grandes ligas con los Florida Marlins, y no solo debutó, impactó. En su primer juego conectó un home run decisivo, como si el destino hubiera decidido anunciar su llegada de la forma más contundente posible. Ese mismo año ayudó al equipo a ganar la Serie Mundial, un logro que muchos jugadores persiguen durante toda su carrera y que él alcanzó casi al inicio. Pero aquí es donde la historia comienza a cambiar. Porque el éxito temprano, aunque brillante, también puede ser peligroso, puede ocultar grietas que aún no son visibles.
puede crear una imagen que no siempre coincide con la realidad. Y en el caso de Cabrera, esa realidad era mucho más compleja de lo que el público imaginaba. Detrás del joven prodigio había un hombre en formación, enfrentando presiones que pocos podían entender. La fama llegó demasiado rápido, el dinero también, y con ellos las tentaciones, las expectativas y las decisiones que marcarían su vida para siempre. ¿Estaba realmente preparado para ese salto o simplemente no tenía otra opción? En Estados Unidos todo era distinto: el idioma, la cultura, la presión mediática, las expectativas. Ya no era solo un joven talentoso, era una inversión, una promesa que debía cumplirse, y en ese mundo las promesas tienen fecha de caducidad. El camino hacia la excelencia estaba trazado, pero ese camino también tendría sus peligros, sus momentos de oscuridad, sus cuestas que parecían insuperables. Y es ahí donde la verdadera historia comienza a desplegarse, porque el éxito sin manchas solo existe en los cuentos. La historia solo estaba comenzando, y lo peor estaba por llegar. El ascenso de Miguel Cabrera no fue gradual, fue explosivo. Tras aquel debut inolvidable en 2003, su nombre comenzó a circular con fuerza en todo el mundo del béisbol. No era solo un jugador prometedor, era, para muchos expertos, una anomalía, un talento que aparecía una vez cada generación. Y los números no tardaron en respaldarlo. En sus primeras temporadas, Cabrera acumuló estadísticas que la mayoría de los jugadores solo alcanzan en su mejor momento. Promedios por encima de .300, decenas de cuadrangulares por temporada, una capacidad ofensiva casi imposible de contener. Pero lo más inquietante no era lo que hacía, sino la naturalidad con la que lo hacía. ¿Era realmente consciente del fenómeno en el que se estaba convirtiendo? En 2008, su carrera dio otro giro decisivo. Fue traspasado a los Detroit Tigers y firmó un contrato millonario que lo colocaba entre los jugadores mejor pagados de la liga. Años después, ese contrato se transformaría en una extensión histórica de más de $248 millones, una cifra que no solo hablaba de su talento, sino de las expectativas que el mundo depositaba en él. Y Cabrera respondió. Entre 2011 y 2013 alcanzó el punto más alto de su carrera. En 2012 logró algo que muy pocos han conseguido en la historia moderna del béisbol: la triple corona. Lideró la liga en promedio de bateo, home runs y carreras impulsadas en una misma temporada, un hito que no se veía desde 1967. Ese mismo año fue nombrado jugador más valioso, y lo repetiría en 2013, 2 MVPs consecutivos, más de 40 home runs en varias temporadas, más de 100 carreras impulsadas año tras año, y una consistencia que parecía desafiar el paso del tiempo. Pero los números, por impresionantes que sean, nunca cuentan toda la historia, porque mientras el mundo celebraba sus logros, algo más comenzaba a tomar forma en silencio. En el campo, Cabrera era carismático, sonriente, cercano a sus compañeros, un líder natural, un referente. Pero fuera de las cámaras, la presión era constante. La expectativa de rendir siempre al máximo, la responsabilidad de justificar cada dólar de su contrato, la necesidad de mantenerse en la cima sin margen para el error. ¿Hasta qué punto puede un ser humano sostener ese nivel sin romperse? Los viajes interminables, las temporadas largas, las lesiones menores que se acumulaban, todo iba dejando huella. Pero había algo más. Algo que no aparecía en las estadísticas, ni en las entrevistas, ni en los titulares. Una lucha interna. Algunos compañeros mencionaron años después que Cabrera no siempre era el mismo fuera del campo. Había días en los que parecía distante, otros en los que su energía desaparecía por completo. Pero en el béisbol profesional, esas señales suelen ignorarse, porque mientras el rendimiento esté ahí, todo lo demás pasa a segundo plano. Y el rendimiento estaba ahí. Cabrera superó los 2,000 hits, luego los 3,000, superó los 400 home runs y luego los 500.
Se convirtió en uno de los pocos jugadores en la historia en alcanzar esas cifras, un lugar reservado para leyendas absolutas. Sin embargo, cuanto más alto subía, más difícil era ignorar ciertas grietas, porque el éxito no elimina los problemas, a veces solo los oculta mejor. En entrevistas públicas, todo parecía bajo control, respuestas medidas, sonrisas, agradecimientos, pero en algunos momentos sus palabras dejaban entrever algo distinto, una carga, un cansancio que no era solo físico. ¿Era simplemente el desgaste de una carrera larga o había algo más profundo detrás de esa mirada? Los medios seguían enfocándose en sus logros, los fanáticos lo idolatraban, y la narrativa oficial era clara. Miguel Cabrera era una historia de éxito. Pero las historias más complejas rara vez son tan simples, porque mientras el mundo veía a un ídolo consolidado, dentro de él comenzaban a acumularse decisiones, errores y conflictos que aún no habían salido a la luz. Y lo más inquietante de todo es que muchos de esos problemas ya estaban ahí, creciendo en silencio, justo en el momento en que su carrera parecía perfecta, como si el verdadero precio de la grandeza aún no se hubiera revelado. Pero si algo comenzó a cambiar en la historia de Miguel Cabrera, no ocurrió de la noche a la mañana. Fue lento, casi imperceptible, como una grieta que aparece en silencio antes de romperlo todo. Durante años, su rendimiento en el campo seguía siendo sobresaliente. Incluso cuando ya no estaba en su punto físico más alto, su inteligencia como bateador le permitía mantenerse entre los mejores. Sin embargo, fuera del terreno, empezaban a aparecer señales que pocos querían ver. En 2009, ocurrió uno de los primeros episodios que encendieron las alarmas. Cabrera fue detenido por conducir bajo los efectos del alcohol. En ese momento, muchos lo consideraron un error aislado, un desliz, algo que podía pasarle a cualquiera bajo presión. Pero, ¿realmente fue solo eso? Porque con el tiempo comenzaron a surgir más rumores, comentarios discretos dentro del entorno del equipo, historias que no llegaban a los titulares, pero que circulaban en voz baja. Algunos hablaban de hábitos poco saludables, otros mencionaban tensiones personales, y aunque nada parecía confirmado, el patrón empezaba a inquietar a quienes observaban más de cerca. ¿Era posible que detrás del jugador ejemplar hubiera una realidad completamente distinta? En entrevistas, Cabrera seguía mostrando una imagen controlada. Sonreía, bromeaba, hablaba de su amor por el juego, pero en ciertos momentos su lenguaje corporal contaba otra historia. Miradas perdidas, respuestas breves, silencios incómodos que no encajaban con su personalidad pública. Y luego estaba su vida personal. Aunque siempre intentó mantenerla fuera del foco mediático, comenzaron a aparecer indicios de conflictos, problemas familiares, tensiones en su matrimonio, situaciones que, aunque no siempre se hacían públicas, parecían influir en su estado emocional. Pero lo más inquietante no era lo que se sabía, sino lo que no se decía. Porque en el mundo del deporte profesional hay una regla no escrita. Mientras el rendimiento se mantenga, muchas cosas se ignoran, se justifican, se esconden. Y Cabrera seguía rindiendo. Sin embargo, algunos momentos en el campo empezaron a llamar la atención. Reacciones inusuales, gestos de frustración más intensos de lo habitual, como si la presión ya no pudiera mantenerse completamente contenida. ¿Era simplemente el desgaste de los años o el reflejo de algo más profundo? Con el paso del tiempo, su físico también comenzó a pasar factura. Lesiones recurrentes, especialmente en la espalda y las piernas, limitaron su rendimiento. Ya no era el mismo jugador dominante de años anteriores, y aunque seguía siendo respetado, algo había cambiado. La narrativa empezó a transformarse. De el mejor bateador del mundo a
una leyenda en declive. Pero incluso esa versión de la historia parecía incompleta, porque mientras el enfoque se centraba en su rendimiento deportivo, pocos se detenían a preguntarse qué estaba ocurriendo realmente en su vida personal, qué decisiones estaba tomando, qué batallas estaba enfrentando lejos de las cámaras. Y entonces comenzaron a aparecer historias más difíciles de ignorar. Relaciones complicadas, situaciones legales, conflictos que ya no podían mantenerse completamente ocultos. Pero aún así, algo resultaba extraño. No había una narrativa clara, no había una explicación directa, solo fragmentos, piezas sueltas de un rompecabezas que nadie terminaba de armar. ¿Era todo producto de la presión, de malas decisiones, o había algo más profundo, algo que aún no había salido a la luz? Porque lo cierto es que a pesar de todos esos indicios, Miguel Cabrera seguía en silencio. Un silencio que con el tiempo empezó a pesar más que cualquier escándalo. Un silencio que hacía pensar que la verdadera historia aún no había sido contada. Y cuando finalmente comenzara a salir a la luz, ya no habría forma de detenerla. El punto de quiebre no llegó como un solo golpe, sino como una acumulación imposible de sostener. Durante años, las señales habían estado ahí, dispersas, incompletas, fácilmente ignoradas. Pero hubo un momento en el que todo empezó a alinearse y lo que antes eran rumores se convirtió en una realidad imposible de ocultar. La vida personal de Miguel Cabrera comenzó a ocupar titulares, no por sus logros, sino por sus errores. Uno de los episodios más delicados surgió cuando se revelaron conflictos relacionados con relaciones extramaritales, situaciones que, hasta entonces, habían permanecido en la sombra. Pero cuando salieron a la luz, no solo afectaron su imagen pública, sino también su entorno más cercano. Familia, hijos, personas que nunca eligieron estar bajo el foco mediático. ¿Hasta qué punto puede una vida privada mantenerse intacta cuando la fama lo invade todo? Las tensiones aumentaron. Los problemas legales comenzaron a aparecer. Demandas, disputas, versiones contradictorias. Cada nueva información añadía presión a una situación ya frágil. Y mientras todo eso ocurría fuera del campo, dentro de él, la historia tampoco era sencilla. Las lesiones empezaron a acumularse, dolencias físicas que no solo afectaban su rendimiento, sino también su estado emocional. Porque para alguien que había construido su identidad alrededor del béisbol, perder esa capacidad significaba algo más profundo que una simple baja deportiva. Era una pérdida de control. Y en medio de ese contexto, la crítica pública se intensificó. Los mismos que antes lo admiraban comenzaron a cuestionarlo, a señalar sus errores, a exigir explicaciones. En el mundo del deporte, la admiración puede transformarse rápidamente en juicio, y Cabrera lo estaba viviendo en carne propia. Pero lo más duro no era lo que decían los medios, era lo que ocurría en silencio. Fuentes cercanas hablaban de un hombre abrumado, de alguien que por primera vez en su vida parecía no tener respuestas. La presión ya no solo venía del juego, sino de todos los frentes al mismo tiempo. Había perdido el control de su propia historia. Porque cuando los problemas personales, las críticas externas y el declive físico coinciden, el impacto es devastador. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Miguel Cabrera, el mismo hombre que había dominado el béisbol durante años, comenzó a mostrar una versión completamente distinta de sí mismo, más vulnerable, más expuesta, más humana, pero también más frágil. Algunos fanáticos lo defendían, otros lo criticaban con dureza. El mundo estaba dividido. Pero en medio de ese ruido había una constante. Él seguía sin hablar, sin dar explicaciones, sin responder directamente a las acusaciones, sin mostrar lo que realmente estaba ocurriendo detrás de todo eso. Y ese silencio empezó a generar más preguntas que respuestas,
Porque cuando alguien calla en medio del caos, no es casualidad, es decisión. Pero, ¿por qué? ¿Qué era tan difícil de decir que prefería soportar la caída pública antes que explicarlo? La presión continuó creciendo. Cada temporada parecía más pesada que la anterior, cada titular más duro, cada error más visible. Y entonces llegó el momento en el que todo parecía al borde de romperse definitivamente. Un punto en el que ya no se trataba solo de su carrera, sino de su vida entera. Y lo más inquietante de todo es que aún faltaba la parte más importante de la historia. Y cuando todo parecía estar al límite, la realidad terminó por imponerse. Hubo un momento en el que ya no se trataba de rumores, ni de versiones filtradas, ni de interpretaciones de la prensa. Era evidente que algo no estaba bien, y no solo en su carrera, sino en su vida. Miguel Cabrera comenzó a ausentarse emocionalmente, incluso cuando estaba presente físicamente. En el campo, su rendimiento ya no era el mismo, pero más allá de los números, había algo en su actitud que llamaba la atención. Menos energía, menos conexión, más silencios, como si estuviera luchando una batalla que nadie más podía ver. ¿Hasta qué punto puede una persona sostener una imagen pública mientras su mundo interno se desmorona? Los informes sobre su estado físico se hicieron más frecuentes, lesiones que tardaban en sanar, molestias constantes, pero algunos empezaron a preguntarse si el problema era solo físico o si había algo más profundo afectando su capacidad de mantenerse competitivo. Porque el cuerpo muchas veces refleja lo que la mente intenta ocultar. Y en medio de ese contexto, comenzaron a surgir versiones sobre dificultades personales más serias, problemas emocionales, episodios de estrés extremo, momentos en los que, según algunos testimonios, Cabrera parecía completamente superado por la situación. Pero una vez más, no había confirmaciones claras, solo señales. Señales que al unirse dibujaban una imagen inquietante. El ídolo que parecía invencible ahora mostraba grietas imposibles de ignorar. Y sin embargo, lo más desconcertante seguía siendo su silencio. No había declaraciones profundas, no había entrevistas reveladoras, no había una versión oficial que explicara lo que realmente estaba ocurriendo detrás de todo eso. Y solo apariciones controladas, respuestas breves y una sensación constante de que algo se estaba reteniendo. ¿Era orgullo? ¿Miedo? ¿O simplemente no estaba listo para enfrentar la verdad públicamente? Mientras tanto, el tiempo seguía avanzando. Las temporadas pasaban, su rendimiento disminuía y la narrativa mediática cambiaba definitivamente. Ya no era el mejor jugador del mundo, sino una figura en declive, marcada por decisiones cuestionables y un presente incierto. Pero aún en ese contexto, había algo que muchos no lograban entender. A pesar de todo, Cabrera seguía ahí. Seguía jugando, seguía presentándose, seguía intentando, de alguna manera, sostener lo que quedaba de su carrera. Como si aún no estuviera listo para rendirse, o como si supiera que había algo pendiente, algo que necesitaba decir. Porque hay momentos en la vida en los que el silencio deja de ser una opción. Momentos en los que la verdad, por incómoda que sea, termina encontrando su camino. Y para Miguel Cabrera, ese momento estaba cada vez más cerca. Un momento en el que ya no se trataría de estadísticas, ni de récords, ni de logros deportivos, sino de algo mucho más personal, mucho más profundo. La verdad. Esa verdad que había permanecido oculta durante años y que cuando finalmente saliera a la luz, cambiaría todo. Y finalmente, habló. Después de años de silencio, de rumores, de especulaciones y de una presión constante que parecía no tener fin, Miguel Cabrera decidió hacer algo que muchos ya no esperaban: enfrentar la verdad. No fue en medio de un gran evento, no fue en una rueda de prensa cuidadosamente preparada, fue en un momento más íntimo, más humano, como si entendiera que algunas verdades no necesitan escenografía, solo valor. Y lo que dijo
no fue fácil de escuchar. Cabrera reconoció errores, no uno ni dos, varios. Decisiones personales que afectaron no solo a su carrera, sino también a las personas que más quería. Habló de sus fallos como esposo, como padre, como hombre, sin excusas, sin intentar justificar lo que ya no podía cambiar. ¿Era este el mismo hombre que durante años había evitado cualquier declaración profunda? Porque esta vez no había filtros. Admitió que la presión lo superó en ciertos momentos, que el éxito llegó demasiado rápido, que no siempre estuvo preparado para manejarlo, y que, en medio de todo eso, tomó caminos equivocados. Pero quizás lo más impactante no fue lo que hizo, sino cómo lo vivió. Cabrera habló de una lucha interna constante, de momentos en los que se sentía perdido, incluso estando en la cima del mundo, de la dificultad de mantener una imagen pública mientras por dentro todo se desordenaba. Puedes tenerlo todo y aún así sentir que no tienes nada. Esa frase, atribuida a su entorno cercano, resumía una realidad que durante años permaneció oculta, porque mientras el mundo lo veía como un símbolo de éxito, él enfrentaba una batalla que no aparecía en ninguna estadística. También explicó su silencio. No fue indiferencia, no fue arrogancia, fue miedo. Miedo a destruir lo que había construido, miedo a decepcionar a quienes creían en él, miedo a que la verdad fuera demasiado difícil de aceptar, tanto para los demás como para él mismo. ¿Y cuánto tiempo puede alguien vivir con ese peso antes de romperse? Según sus propias palabras, demasiado. Cabrera reconoció que hubo momentos en los que perdió el control, momentos en los que sus decisiones estuvieron marcadas por la confusión, el estrés y una sensación constante de no saber cómo manejar su propia vida fuera del béisbol. Porque si algo dejó claro es que nadie le enseñó a lidiar con todo eso. Le enseñaron a batear, a competir, a ganar, pero no a fallar, no a equivocarse públicamente, no a reconstruirse cuando todo se viene abajo. Y ahí es donde su historia cambia de dirección. Porque esta confesión no lo presenta como un villano, sino como alguien profundamente humano. Alguien que alcanzó la cima, pero que también cayó. Alguien que durante años eligió callar hasta que ya no pudo más. Sin embargo, incluso en medio de esa honestidad, quedó algo en el aire. No todas las respuestas fueron completas, no todos los detalles fueron revelados, y quizás nunca lo serán. Porque hay verdades que, aunque se compartan parcialmente, nunca terminan de mostrarse por completo. Y eso deja una pregunta inevitable. ¿Estamos viendo realmente toda la historia o solo la parte que él decidió contar? Porque al final, romper el silencio no siempre significa decirlo todo. A veces, solo significa empezar. La historia de Miguel Cabrera no es solo la de un jugador de béisbol. Es la historia de un ascenso extraordinario y de una caída profundamente humana. Desde aquel niño en Maracay, golpeando una pelota en campos de tierra, hasta convertirse en una de las mayores leyendas de las grandes ligas, su camino parecía diseñado para inspirar. Más de 500 home runs, más de 3,000 hits, 2 premios MVPs, cifras que lo colocan en un lugar reservado para muy pocos. Pero, ¿qué ocurre cuando miramos más allá de los números? Porque detrás de cada logro había una presión constante, detrás de cada sonrisa, una historia que no siempre se contaba, y detrás de cada silencio, una verdad que tardó años en salir a la luz. Cabrera no fue el primero, ni será el último. El mundo del deporte, como muchos otros, está lleno de historias donde el éxito exterior no refleja la realidad interior, donde la fama construye una imagen, pero también levanta un muro que separa lo que el público ve de lo que realmente sucede. Y en ese espacio, muchas veces, es donde nacen los conflictos más profundos. En su caso, el precio de la grandeza no fue solo físico, no fueron solo las lesiones ni el desgaste de los años. Fue también emocional, personal, invisible para la mayoría. Porque alcanzar la cima es difícil, pero mantenerse en ella puede ser aún más destructivo. ¿Quién sostiene a quien siempre debe ser fuerte? Esa es una de las preguntas que su historia deja en el aire.
porque durante mucho tiempo Cabrera fue visto como un símbolo de éxito absoluto, un ejemplo de talento, disciplina y resultados. Pero su confesión cambió esa percepción. No la destruyó, la transformó. Lo mostró como alguien que, a pesar de tenerlo todo, también se equivocó, también dudó, también cayó. Y tal vez ahí es donde su historia se vuelve aún más poderosa, porque deja de ser la historia de un ídolo para convertirse en la historia de una persona. Una persona que tuvo que enfrentarse a sus propios errores, que tuvo que aprender, quizás demasiado tarde, que el éxito no protege contra las consecuencias, y que el silencio, aunque puede durar años, nunca es eterno. Hoy, su legado ya no se mide solo en estadísticas, también se mide en lo que decidió revelar, en el momento en que eligió hablar, en la forma en que enfrentó lo que durante tanto tiempo evitó. Pero aún ahora queda una duda que no desaparece. ¿Es posible separar al deportista del hombre? ¿Podemos admirar sus logros sin ignorar sus errores? ¿O ambas cosas forman parte de la misma historia? Tal vez no haya una respuesta única, porque al final, Miguel Cabrera no es solo lo que hizo en el campo, ni solo lo que ocurrió fuera de él. Es la suma de todo. Y quizás la verdadera lección no esté en juzgar su historia, sino en entenderla, porque detrás de cada figura que admiramos, siempre hay algo que no vemos, algo que, tarde o temprano, termina saliendo a la luz.